Yo creo que en un mundo globalizado como el que es hoy el nuestro, la reflexión del fenómeno religioso nos puede ayudar a entablar diálogos y una vivencia en concordia y en paz con los demás a partir de dos pilares fundamentales que son el reconocimiento y el respeto. Primeramente, cuando hablamos de reconocimiento, tengo que ser capaz de comprender de que no soy el único en el mundo. Soy único como individuo, pero no soy el único en medio de una comunidad de individuos. No soy yo el que pongo las condiciones, el que pongo las determinaciones por las cuales se debe regir un mundo globalizado como el que vivimos hoy. El reconocer en el otro las diferencias me puede ayudar entonces a lo segundo, que es al respeto. Reconocer y respetar van de la mano. Yo tengo que comprender que esas diferencias, esa pluralidad, esa diversidad de ideales, de pensamientos, de fenómenos religiosos que existen en un mundo en el cual hoy en día nos podemos interconectar de maneras diferentes y a velocidades impresionantes, debemos reconocer entonces en el otro la dignidad de su diferencia, pero también la dignidad suya propia como ser humano, como persona. Yo creo que para entender estos dos pilares fundamentales, entonces nos tenemos que remontar a explicaciones de muchos historiadores, de muchos sociólogos, de muchos pensadores. Pero yo quiero traer a colación dos en particular. El primero es José Casanova. Casanova nos va a decir algo muy interesante y es el hecho de reconocer y de comprender que la reflexión del fenómeno religioso ha estado presente durante la modernidad, antes de la modernidad y continuará después de la modernidad. El modelo que se tenía hasta inicios del siglo XX, inicios del siglo XXI, era el modelo de Europa. Entonces consideramos que la modernidad nos iba a ayudar a liberarnos del pensamiento religioso. Entonces ya no había necesidad de peleas, ya no había necesidad de discusiones, porque el pensamiento religioso se iba a desvanecer. Pero resulta que el mundo después de los procesos descoloniales, el mundo después de librarse de esa hegemonía tanto intelectual como esa hegemonía que ejercía Europa en el mundo, tuvo un camino diferente. En Europa el secularismo se apoderó, digámoslo así, de la función de que el Estado no privilegiaba ninguna religión, no privilegiaba ninguna ideología, pero respetaba la individualidad de cada uno de los suyos. Ahora, lo que ha pasado con el mundo, que se pretendía seguiría el modelo de Europa, ha sido diferente. Un ejemplo de ello es propio Estados Unidos, que el nacimiento de las naciones ha ido acompañando de un gran pluralismo religioso. En medio de este gran pluralismo religioso se puede entender, se puede comprender que hay una necesidad implícita del respeto. Casanova nos lo dice de esa manera: para poder llegar a una paz, para poder llegar a un diálogo en medio de la reflexión religiosa, en medio de tender puentes que nos ayuden a comprender esas diferencias, tiene que entablarse un diálogo interreligioso. Es necesario que las religiones, que el pensamiento, que el fenómeno religioso dialoguen su diversidad. Además, yo creo que de una manera fundamental el pensamiento de Casanova podemos unirlo también al pensamiento de un gran escritor y pensador como es Amin Maalouf, y una de sus obras características que ha sido Identidades asesinas. Tal como nos lo dice Amin Maalouf, no podemos pretender que mi autodeterminación, mi afirmación como ser en el mundo, con mis ideales, con mis perspectivas, con mi reflexión religiosa, tenga que darse a partir del exterminio del otro. Es necesario tanto desde Casanova como desde Amin Maalouf el poder reconocer en el otro, el poder reconocer la dignidad, la alteridad y poder respetar esas mismas diferencias. En un mundo globalizado, en un mundo que está lleno y está desbordante de actitudes, de comportamientos, de experiencias religiosas, creo que lo más importante es eso. A partir de estos dos autores, a partir de la gran reflexión que muchos han hecho a lo largo del tiempo, es reconocer en el otro su dignidad. Reconocida su dignidad como persona, soy capaz también de reconocer la dignidad de sus argumentos, la dignidad de sus pensamientos y la dignidad de lo que ha escogido como vivencia y experiencia religiosa. Por eso, cuando soy capaz de comprender en un mundo globalizado, en un mundo que ha estado conectado, que se ha encontrado con América, que se ha encontrado con Asia, que se ha encontrado con Europa, que se ha encontrado con África, que se ha encontrado con esa diversidad, soy capaz de comprender que siendo único en el mundo, no soy el único en el mundo.
sino que puedo comprender también que el otro es poseedor de dignidad, es merecedor de respeto. Una vez comprendido eso a partir de la reflexión religiosa, que parte propiamente de la individualidad, porque ya cuando se vuelve comunitario se vuelve confesionalidades, y las confesionalidades pueden ir incluso más allá y pueden ser impositivas, pero la experiencia religiosa parte del individuo. Cuando el individuo escoge, cuando el individuo elige, las otras diversidad de pensamientos, las otras diversidad de opciones, lo único que pueden hacer es entrar en diálogo con ella. Por eso, cuando yo reconozco que el otro es sujeto de dignidad, soy capaz de comprender que en medio de mi reflexión religiosa, si la poseo, si la tengo, si la he elegido, tengo que ser capaz también de respetar, de reconocer, de dignificar al otro en su pensamiento, en su diferencia y en su forma de ser y estar en el mundo. De alguna manera, a partir de esta diversidad de autores y en especial de Casanova y de Amin Maalouf, tengo que reconocer que para la experiencia religiosa es necesario entrar en diálogo antes que en exterminio. El hecho de que haya en el mundo una diversificación de la experiencia religiosa solo nos puede ayudar a comprender de que es necesario el diálogo para comunicarnos, para entendernos, para entrar en comunión con el otro, que es el verdadero sentido de la experiencia religiosa, sea cual sea, la comunión. Por eso, muchos autores como Hans Kuhn, Habermas, han planteado que es necesario poder encontrar un denominador común. Y este denominador común, más propiamente de ser algo que nos una o de pronto cuáles han sido las diferencias más, digámoslo así, más profundas del diálogo religioso, nos tiene que ayudar a comprender que incluso en medio de esas diferencias hay que establecer puentes de armonía en el cual se dignifique, se reconozca, se respete al otro, su alteridad y la elección que ha hecho como individuo. Una elección que debe estar en armonía con la comunidad y una elección que debe estar en armonía consigo mismo. De esta manera, reconociendo estas particularidades a partir de, valga la redundancia, reconocer y respetar la dignidad de la otra persona, su pensamiento, su reflexión religiosa, podemos entonces entender que es posible entablar puentes de diálogo, concordia y hacer de este mundo un mundo mejor.